Terminó un extraordinario mercado de fichajes para el torneo clausura de la Liga Fútbol y los tres líderes y equipos favoritos se fortalecieron en gran manera. A nombre de Tobar San, Óptica Berluz, Guía Binacional de Salud, Clover Real Estate, Salud en Taza. Hola amigos de Holland Sport. Terminó el mercado de fichajes de la Liga Fútbol para este torneo clausura y los equipos favoritos, sobre todo los líderes, se fortalecieron en gran manera. Es innegable que la llegada de un Jordan Osorio para el Deportivo La Guaira es de una gran fortaleza. Ya habían sumado a dos de los mejores fichajes para el torneo clausura, como Christopher Valera y Carlos Falla. El nombre de Jordan Osorio, que viene a recuperarse de una lesión de mucho tiempo, no es cualquier cosa. Es el mejor central de Venezuela hasta el momento de su lesión en la Vinotinto y de los representantes de Venezuela en el exterior. Si alcanza su ritmo futbolístico, su aporte va a ser extraordinario en el Deportivo La Guaira. En el caso del Deportivo Táchira, llegaron y también salen. Tienen altas y tienen bajas. Ya Táchira había sumado hace algunas semanas, hace algunos días, al jugador Oscar Hernández y a Luis El Cariaco González. Una adición extraordinaria en ambos casos, pero sobre todo la diferencia que empezó a marcar en cancha El Cariaco González. Prácticamente desde los primeros minutos su aporte en el Deportivo Táchira ha sido grande, ha sido extraordinario. Oscar Hernández también aportando en la mitad del campo como volante central, sobre todo con ausencia de Mauricio Cova. Jugadores que tienen experiencia y que aportan y hacen mucho más fuerte al Deportivo Táchira. Pero en las últimas horas, en los últimos días, Táchira suma por lo menos un nombre más a Alberto Peñaranda. Si bien ya el jugador entrena en San Cristóbal, se ha visto en San Cristóbal, el anuncio oficial no se ha hecho, pero se conoce que el trámite ante la Liga y la Federación se hizo, se está haciendo y es un hecho. Después de las palabras del profe Edgar Fernández Pérez Greco, la incorporación del nacido en el estado de Mérida, en la ciudad del Vigía, a Alberto Peñaranda, un jugador con unas condiciones técnicas extraordinarias, pero que lamentablemente en su desarrollo futbolístico ha sufrido alguna mengua. Y cuando más se esperaba de él en su paso por el fútbol inglés, en su paso en algunos clubes que ha fichado, no ha sido quizás el rendimiento que se esperaba de Alberto Peñaranda. No obstante, en el último tiempo pasó por Las Palmas, pasó por el Sarajevo, pasó por el CSKA de la Liga de Bulgaria y en el Atlético Bucaramanga. De todos esos países se vio mejor en Las Palmas, en segunda división en España. No se vio mal en el fútbol colombiano con el Bucaramanga. Tuvo alguna continuidad en los 2 semestres, en los 2 torneos cortos que jugó. No marcó la gran diferencia, pero sí fue un jugador importante que incluso cuando terminó su relación contractual con el Bucaramanga, algunos lo pedían para que continuara en este equipo. Y algo que todo el mundo está pendiente. Hay cuestiones extrafutbolísticas alrededor de Peñaranda, no las hubo. Rumores de problemas con el entrenador, que no fue real, solo que Peñaranda se quejó de un entrenador cuando se fue. Pero no se quejó solo Peñaranda, se quejó toda la plantilla cuando se fue uno de los entrenadores que estuvo en ese tiempo y salió del conjunto del Bucaramanga. No era un problema directo con Alberto Peñaranda, sino un problema con prácticamente toda la plantilla. Pero alguna polémica de esas que nadie quiere escuchar no se vivió en su presencia en el conjunto Atlético Bucaramanga, el conjunto colombiano. Eso sí, Peñaranda tiene que recuperar su carrera futbolística, lo tiene que hacer en Táchira, se le va a exigir en Táchira, se le va a exigir en Venezuela. Y es un jugador que tiene que volver a marcar diferencia. Va a estar en un entorno muchísimo más amigable, exigente, muy firme, pero más amigable. ¿Y qué mejor sitio para recuperar su carrera, recuperar su ilusión de volver a la Vinotinto, de volver a ser protagonista y volver al exterior como un jugador del talento que le conocemos y que deslumbró en aquel mundial en Corea del Sur en el año 2017 cuando Venezuela llegó a la final de esa Copa del Mundo? Obviamente Peñaranda tiene que ser un jugador aún más fuerte, aún más resolutivo y que marque una diferencia mayor en el ámbito futbolístico que lo que mostró Bucaramanga,
que no fue malo, que fue positivo, pero que sabemos puede rendir aún más en un equipo que siempre está obligado a ganar. Táchira en estas horas pierde a su delantero centro, a Brian Castillo, quien recala en un equipo de Ucrania por la vía del pago de su cláusula de rescisión, la indemnización que le correspondía al Deportivo Táchira. El jugador tenía la ilusión de ir al extranjero y termina recalando en el fútbol europeo en Ucrania, en una liga que en el último tiempo han ido muchos venezolanos. ¿Fue una buena decisión de Brian Castillo? El tiempo lo dirá. La decisión es de Brian Castillo con sus agentes. Táchira lo quiso retener, el jugador quería irse, su prioridad era irse, y eso también hay que respetarlo, y tampoco se podía hacer gran cosa. Cuando se paga la cláusula de indemnización para vencer el vínculo laboral, eso hay que respetarlo. Hay un caso que se está tratando en estas horas, que es el de Daniel Sayomo. Daniel Sayomo, su ficha, su contrato laboral es de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors quiere cambiar el estatus del jugador, no tenerlo prestado, venderlo. Ellos, por cuestiones de cupo, por cuestión de presupuesto y por cuestión de parámetros, hoy día en la gerencia del Argentinos Juniors lo pidió, activó la cláusula de repesca para que el jugador vuelva al Argentinos Juniors y obligar a un cambio de estatus con el Deportivo Táchira o que salga otro club en un cambio de estatus. No tienen intenciones de que se incorpore a la disciplina deportiva de Argentinos Juniors, sino que el jugador no esté prestado, que el jugador esté traspasado. Aparentemente Táchira está en conversaciones muy avanzadas para mantener al jugador, pero ya no sería cedido, ya no sería prestado, sino sería parte como contrato laboral del Deportivo Táchira. Eso sí, no se ha finiquitado. Veremos en las próximas horas, en los próximos días, qué termina en el caso de Daniel Sayomo, que ha rendido en Táchira, que se ha ganado el cariño de la gente en Táchira y pasó a ser un jugador importante en los éxitos del equipo en este último tiempo. Hay intención de mantenerlo en el equipo. Las condiciones que pide Argentinos Juniors, Táchira las aceptará en esa negociación de Argentinos Juniors Táchira. ¿Llegarán al acuerdo? Creo que la intención lo hay. Hay otro nombre que es un secreto a voces. Algunos colegas, algunos analistas, algunos comentaristas lo han mencionado, pero si ni el agente del jugador, si ni el jugador, ni los voceros del Deportivo Táchira lo dicen, no voy a ser yo el que lo diga, pero sonó hasta minutos esperando antes de grabar este podcast si se daba la confirmación de ese delantero que podría recalar en Táchira. El mercado de fichaje venció el día lunes, al final de la jornada número 6 del torneo clausura. Venció el mercado de fichaje, pero en Venezuela no es necesario presentar toda la documentación para escribir en ese rango de lazo de tiempo. Hay que escribir al jugador con una voluntad expresa de los dos mientras llega el pase. Como lo hemos visto el año pasado, sucedió no solamente con el Caracas, con Juan Pablo Añor, sucedió con dos clubes más que lograron inscribir a tiempo y la documentación se completó en los días posteriores. No estoy diciendo que la documentación de ese potencial fichaje que se ha mencionado mucho se haya hecho, porque busqué los voceros desde el seno del Deportivo Táchira, desde el seno de la liga y del entorno del futbolístico, y no hay una información, ya no digo oficial, no hay ninguna información que podamos decir que ese fichaje están dando. Podemos hablar de Alberto Peñaranda, podemos hablar de la situación de Sayomo, podemos hablar de la situación de Brian Castillo, pero de ese último fichaje, el Inspectore, como se dice en términos del Vaticano, no sabemos si se termina de concretar. A lo mejor cuando veas este video ya se sabe o se hace oficial esa contratación, que obviamente se haría el día lunes, o se tuvo que haber hecho el día lunes, el registro ante la liga y ante las autoridades futbolísticas de Venezuela. Así la documentación se termine de presentar en las horas subsiguientes, como ha pasado en casos anteriores. No se ha hecho nada oficial, el entorno no ha comunicado nada, ni del jugador, ni de la liga, ni del club, ni de la federación, ni en el ambiente. Así que en esta hora ya no hablo de 90-10 ni de 50-50, solamente no debo de pasar el tema de que se mencionaba y se mencionó hasta altas horas del día de ayer
de la presencia de un delantero que vendría por la posición del jugador Brian Castillo, quien sale al fútbol europeo. En el caso del Carabobo, fichó nada más y nada menos que a Jonathan del Valle, que mucha gente siempre lo ha vinculado con Táchira. Joandri Orozco, que llegó hace algunas semanas, fichó al colombiano Alegría, hizo incluso 2 fichajes más, el conjunto del Carabobo, que ya era fuerte, y con estos fichajes se hace mucho más fuerte. Los fanáticos de Carabobo, los fanáticos en la ciudad de Valencia y fuera de Valencia que siguen al Granate, quedaron con las ganas de la estrella. Ganaron ya la apertura en la temporada 2024, disputaron la final de clausura de la temporada 2024, la gran final del 2024 la disputaron, ganaron, se quedaron con la apertura, estuvieron en Copa Libertadores, pero los fanáticos del Carabobo quieren verlo en fase de grupo y lo quieren ver campeón. La directiva cambió de entrenador y ha fichado muy buenos jugadores para el Granate. Tiene talento extraordinario que ya lo tenía, y con la llegada de Joandri Orozco y Jonathan del Valle, que han jugado muchos minutos en el último tiempo. Joandri viene de Indonesia, había estado en Colombia, siempre rindiendo. Jonathan del Valle en muchos equipos en Turquía, siempre marcando goles y jugando mucho. Jonathan del Valle, que en Venezuela, cuando jugó en el Deportivo Táchira, se fue como un grandísimo jugador. Tenía muchos años afuera y regresa con un muy buen nombre. Jonathan del Valle, quien es nacido en Guacara, en el estado de Carabobo, y va al equipo donde es su familia y donde es oriundo. Es un equipo llamado a pelear, y es uno de los favoritos a pelear título, no solamente de clausura, sino si gana el clausura van a pelear el título de la estrella contra la UCB. Es favorito Táchira, es favorito La Guaira, también es favorito Carabobo. Quizás un peldaño más abajo vienen otros equipos que se han reforzado. Academia Puerto Cabello se reforzó con 14 jugadores. ¿Por qué con 14? Si solo podían con 8. Porque tienen un filial en segunda división. Y en el reglamento venezolano del filial se pueden subir hasta 5 jugadores. Así que ficharon para el filial jugadores, el conjunto de Academia Puerto Cabello, y lo pudieron hacer. Los 8 que podían fichar para el primer equipo, y con el filial también ficharon jugadores para contar con tantos refuerzos. Jugadores extraordinarios, de los cuales destacan Andrés Ponce, que marcó un golazo en la jornada 6. También Edwin Pernía, que marca goles y goles y goles en cada una de las jornadas. Edwin Pernía, que cada vez que ha estado en los clubes venezolanos ha marcado muchos goles. En el exterior también le ha ido bien. Quizás no el primer semestre del año. Y la UCB, que no había fichado en este receso, terminó fichando nada más y nada menos que a Darwin Machís, jugador que ha marcado muchos goles en todos sus equipos. No ha tenido tanta suerte en los últimos clubes en España, pero siempre ha sido protagonista, siempre ha jugado, no necesariamente de titular, pero entraba de suplente y ha marcado muchos goles. Ya tenía una delantera fuerte la UCB. Con Darwin Machís se fortalece aún más. También contrataron del mercado nacional a Carlos Cermeño, que es un buen jugador, que ya sabe lo que es ser campeón en Venezuela y que va a reforzar al equipo que ganó el torneo de apertura y que no la pasa del todo bien en el clausura, en estas 6 jornadas. No tiene tantos puntos, se le han escapado los líderes. ¿Quiénes son los líderes? La Guaira tiene 15, Táchira 14, Carabobo 14. El cuarto en la tabla de posición tiene 10 puntos. Se le fue el trío de líderes, pero eso sí, apenas va a la jornada 6. Son 14 jornadas. Quedan 8 jornadas y ahí veremos qué va a suceder mejor dicho, son 13 jornadas, no 14 jornadas, son 13 jornadas. Veremos qué va a suceder en el transcurrir de lo que queda de este torneo clausura para vislumbrar y dilucidar quiénes son los equipos que van a los cuadrangulares. Eso sí, los favoritos, los llamados a pelear el título de clausura, están ahí, entre el trío de escapado, La Guaira, Táchira, Carabobo. ¿Va a reaccionar Academia Puerto Cabello y la UCB? Seguramente, y lo van a pelear. Eso sí, la UCB ya tiene asegurado un puesto en la gran final. Esto es Holland Sport. Suscríbete, envía un comentario y opina qué le parece los fichajes y qué le parece lo que hemos visto de este torneo clausura de la Liga Fútbol.